Sean bienvenidos y bienvenidos a cada uno de ustedes, participantes en este webinario sobre teorías de la justicia y función judicial, teoría de John Rawls, que va a estar a cargo del doctor Héctor Zamur, ¿verdad? Un filósofo salvadoreño, jurista, experto en este tema, que nos va a acompañar en esta tarde. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a usted y a todas y a todos los participantes. Gracias, doctor. Mi nombre es José Mauricio Morales. Como ustedes saben, soy el coordinador del sistema de educación virtual de nuestra escuela judicial. Y es para mí un placer el poder presentar a este experto nacional e internacional, a quien voy a tomarme unos minutos de leer un extracto de su currículum que nos ha proporcionado en esta tarde la hoja de vida abreviada del doctor Héctor Zamur. El doctor Héctor Zamur es doctor en filosofía iberoamericana por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador. Desde 1975 es profesor investigador del Departamento de Filosofía de esa universidad y hasta el presente ha impartido numerosos cursos sobre temas diversos de cosmología, historia de la filosofía, metafísica, epistemología, lógica, filosofía política, filosofía del derecho, filosofía latinoamericana, así como asignaturas del área de las ciencias sociales. En el periodo 1993-2003 fue decano de la Facultad de Ciencias del Hombre y de la Naturaleza, fungiendo a la vez como jefe del Departamento de Filosofía y director de las carreras de maestría y doctorado en Filosofía Iberoamericana de la UCA, cuyos cargos ejerció hasta enero del 2010. Ha sido profesor visitante de Swarthmore College en Filadelfia, Estados Unidos, y de la Universidad de Granada. Ha sido ponente y conferencista en varios congresos y foros internacionales de filosofía. Ha escrito varios libros, entre los que destacan Crítica y Liberación en el año 2012, Voluntad de Liberación en el año 2012, Filosofía del Derecho, 1999, y Visión Existencialista del Ser Humano, 1988. En 2007 coeditó el libro Historia, Ética y Ciencia en la editorial Comares, Granada. También ha publicado varios artículos en diversas revistas internacionales y nacionales. De 2010 a 2012 fue secretario de Cultura y de 2012 a 2014 fungió como viceministro de Educación de nuestro país, El Salvador. Para nosotros es un placer y un gusto presentar a nuestro amigo e invitado experto, el doctor Héctor Zamur, a quien agradecemos por haber atendido nuestra invitación de exponer en esta tarde calurosa del mes de marzo la ponencia sobre teorías de la justicia y función judicial, teorías de John Rawls. Con ustedes, estimados asistentes, el doctor Héctor Zamur. Adelante, doctor. Muchas gracias, licenciado Morales, por sus palabras, y muchas gracias también por la invitación a participar en esta conferencia virtual y compartir ideas con los colegas, los abogados y las abogadas que están participando en esta conferencia. El tema de hoy es la teoría de la justicia de John Rawls. John Rawls ha sido un filósofo académico en importantes universidades norteamericanas, en Princeton, el Tecnológico de Massachusetts, en Harvard. Ha escrito muchos artículos y dos libros muy importantes. Uno que es La teoría de la justicia, en 1971, y el otro es El liberalismo político, en 1993. El proyecto de filosofía política de Rawls busca prioritariamente definir y defender una concepción de la justicia, porque, como él mismo lo dice, considera que la justicia es la virtud fundamental e indispensable de cualquier sistema social. Él dice literalmente: la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales
así como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Las instituciones básicas de la sociedad, dice Rawls, no deben distinguirse simplemente por ser ordenadas y eficientes, sino que ellas deben ser, sobre todo, justas. Y si no son justas, deben ser reformadas o abolidas. O sea, el interés de Rawls por la justicia se diferencia claramente de otros autores liberales, por ejemplo, Hayek, Nozick e incluso Popper rechazan el concepto de justicia porque lo consideran un espejismo, según Hayek, o un atentado contra la libertad y la dignidad de las personas, dice Nozick, o como algo irrealizable, ¿verdad? Dice Popper. Todos estos autores son liberales, pero ustedes ya se darán cuenta de que no todos los liberales siguen una misma línea. Hay liberales progresistas, democráticos, y hay liberales más conservadores. La justicia es para Rawls la virtud de los sistemas sociales. Y esto se pone de manifiesto, esta virtud se pone de manifiesto cuando son capaces de resolver de un modo correcto un problema determinado, que Rawls llama justamente el problema de la justicia. La sociedad, según Rawls, debe ser concebida como una asociación cooperativa para la ventaja mutua, más o menos autosuficiente y gobernada por reglas de conducta que todos reconocen y respetan. Y a pesar de la disparidad de objetivos y propósitos de cada uno, todos comparten una concepción de justicia que establece los lazos de la convivencia cívica. Esta es la visión de sociedad que tiene Rawls. Lo que pasa es que en las sociedades existentes no se cumplen cabalmente estas características, especialmente a lo relativo a qué es lo justo y qué es lo injusto, sobre lo cual surgen las disputas. A los seres humanos divergen en cuanto a los principios que deben definir los términos básicos de su asociación. Pero a pesar de todos estos desacuerdos, los individuos y los grupos sociales, dice Rawls, tienen implícita una concepción de la justicia que se sustenta en el carácter racional y moral de la persona humana y que puede dar lugar a una concepción constituida por un conjunto de principios que asignen los derechos y los deberes básicos de cada uno con el fin de determinar la distribución apropiada de los beneficios y las cargas en la cooperación social. Este es el punto de partida para resolver el problema de justicia en una sociedad. Y es que a pesar que se da una diversidad de concepciones de justicia en la sociedad, sobre las cuales se producen disputas, pues cada persona o grupo de personas tratan de imponer su propia idea de justicia al perseguir sus fines y buscar obtener una mayor participación de los beneficios, según Rawls, es posible llegar a un acuerdo básico sobre los principios de justicia que deben regir en la sociedad. Y esto, más allá de las incompatibilidades que se manifiestan en las distintas visiones que entran en conflicto en una sociedad en un momento determinado. O sea, Rawls parte de la base de que todos nosotros como seres humanos compartimos una característica, que somos seres racionales y libres, somos personas racionales y libres. Es una idea que Rawls toma de Kant, ¿verdad? Todos nosotros los seres humanos somos personas, ¿verdad? Y somos el fin de todo,
y nunca se debe tratarnos a nosotros como medios. Es una idea que Rawls toma de Kant, ¿no? Todos compartimos ese carácter de ser personas racionales y libres. Y por lo tanto, tenemos una serie de nociones latentes, implícitas en nuestro sentido común, y que subyacen, según Rawls, a toda la tradición histórica de las sociedades capitalistas liberales democráticas. Entonces, de lo que se trata es de encontrar el método adecuado para sacar estas disposiciones y estas nociones implícitas en nosotros como personas racionales y libres, el método adecuado para sacarlas a flote y ponerlas a prueba en un procedimiento contractual que permita llegar a una concepción de la justicia que defina los derechos y deberes básicos, así como las reglas e instituciones que determinen el balance apropiado entre las demandas en competencia de cada uno de ellos y las ventajas de la vida social. Es decir, la justicia se logra, según Rawls, cuando se consigue la distribución adecuada de los beneficios y cargas de la cooperación social. Para nosotros, dice Rawls, el objetivo primario de la justicia es la estructura básica de la sociedad, o más exactamente, el camino por el cual las mayores instituciones sociales, la constitución política y los principales arreglos institucionales de carácter económico y social distribuyen los derechos fundamentales y los deberes y determinan la división de las ventajas de la cooperación social. Estos derechos y deberes básicos de los que habla Rawls no pueden ser completamente equitativos porque las desigualdades son supuestamente inevitables en la estructura básica de la sociedad. La cuestión entonces a definir es definir si y en qué medida tales desigualdades pueden ser justas. Bueno, entonces Rawls, para poder determinar los principios, estos principios que deben regir la estructura básica de la sociedad, para que en ella se concrete la justicia, Rawls acude a la tradición del contrato social, a la tradición del contractualismo. En la filosofía política, que ustedes ya saben, la teoría contractualista arranca desde autores como Hobbes, Locke, Rousseau, y entonces Rawls se instala en esa tradición. El contractualismo ocupa un lugar importante dentro de la teoría de la justicia de Rawls, como también ocupa un lugar importante dentro de esa tradición filosófica y política liberal. La importancia del contractualismo, o sea, del contrato social, radica a que nos ayuda a responder a dos preguntas básicas de toda teoría moral o política. Primera, ¿qué tipo de comportamiento nos demanda la vida en sociedad, nuestra convivencia con los otros? Y segunda pregunta, ¿por qué debemos obedecer ciertas reglas y normas? ¿Por qué debemos regir nuestras vidas de acuerdo a las normas que emanan de las instituciones políticas y sociales vigentes en la sociedad? A la primera pregunta, ¿qué tipo de comportamiento nos demanda la vida en sociedad? El contractualismo responde: la viabilidad de la convivencia social nos exige que nos comportemos y cumplamos aquellas obligaciones que nos hemos comprometido a cumplir. Y frente a la segunda pregunta, ¿por qué debemos obedecer ciertas normas? El contractualismo sostiene que la razón por la cual debemos obedecer ciertas reglas es la de que nos hemos comprometido a ello.
En esta línea, lo que Rawls pretende es presentar una concepción de la justicia que generaliza y lleva a un alto grado de abstracción las teorías del contrato social, tal y como se pueden encontrar en Locke, Rousseau y Kant. Pero a diferencia de estos autores, Rawls no piensa el contrato social con el fin de formar una sociedad, o un Estado, o definir un tipo de gobierno. En lugar de esto, la idea reguladora del contrato de Rawls es acordar y establecer los principios de justicia que deben determinar la estructura básica de la sociedad. Y este es el objeto principal, o este debería ser el objeto principal del acuerdo original entre los contratantes, según Rawls. Una observación importante sobre este contrato que propone Rawls es que se trata de un contrato hipotético, idealizado. Rawls se refiere a un acuerdo que firmaríamos bajo ciertas condiciones ideales y en la cual se presupone y se respeta nuestro carácter de ser personas racionales, libres e iguales. El recurso de Rawls a un contrato hipotético o idealizado implica un rechazo frente a las versiones no idealizadas del contractualismo. Por ejemplo, ¿verdad? En la concepción de Hobbes del contrato social, se pretende determinar cuál es el acuerdo en que están interesados en firmar seres de carne y hueso, como los que tratamos en nuestra vida cotidiana. Ustedes ya saben que para Hobbes, en el estado natural, los seres humanos, bueno, están en una guerra de todos contra todos. El lobo es el lobo, el hombre es el lobo del hombre, y por lo tanto, bueno, si sigue así esa dinámica y esa tendencia, al final nos destruimos todos. Entonces la razón aconseja que los individuos se reúnan y lleven a cabo un contrato para poder asegurar la vida y la propiedad de cada uno, y por eso acuerdan establecer una sociedad y darle todo el poder a un monarca, a un gobernante que garantice y que haga respetar el pacto. Y así, ¿verdad? También en Locke podemos también vislumbrar esta idea. En Locke el contrato social es, dada la precariedad del estado natural en que viven los seres humanos, estos llegan a un acuerdo para formar una sociedad y un gobierno que les permita que se les garantice sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la propiedad y el derecho a la vida. O sea, en estos tipos de contratos, tanto en Hobbes como en Locke, las convenciones mutuamente ventajosas dependen exclusivamente de acuerdos reales, que dependen a su vez del poder de negociación de cada individuo en su encuentro con los otros. Entonces, Rawls está en contra de ese tipo de contratos y de acuerdos, porque, según él, sus resultados nunca van a reflejar aquellas ideas que parecen más apropiadas a la naturaleza humana y que sustentan nuestras concepciones propias, intuitivas que tenemos sobre la moralidad y sobre lo que es justo. Por ejemplo, la idea de que debe respetarse el valor intrínseco de cada individuo, o la idea de que existe un deber especial de proteger prioritariamente a los más vulnerables. Entonces, en los contratos de tipo Hobbes o de tipo Locke no se asume esto. O sea, los contratos de tipo hobbesiano van a depender en última instancia no de aquellas ideas, de estas ideas regulativas que se basan en el respeto a la persona humana,
sino del poder de negociación de cada una de las partes contratantes. Los más fuertes, los más talentosos, los más poderosos van a tener más ventajas y los más desaventajados son los que van a quedar peor. Y así los derechos de cada uno quedan sujetos al poder de negociación de cada uno y por tanto no podemos atribuir a las personas derechos morales inherentes. Ahora, se podría objetar que el tipo de contrato hipotético que va a proponer Rawls no tiene sentido porque en la práctica ese tipo de contratos idealizados nunca han existido. Ahora, esta crítica, sin embargo, obvia el hecho de que los contratos de Hobbes, Locke y Rousseau tampoco han sido contratos originales reales, presentes en los comienzos de la vida civilizada. ¿Quién ha firmado dicho contrato? ¿Dónde ha quedado registro del mismo? O sea, tanto el estado de naturaleza del que estos autores parten, así como los acuerdos, pactos o contratos que estipulan estos autores, son construcciones hipotéticas también, son constructos teóricos, destinados a justificar y legitimar un tipo determinado de sociedad y de gobierno, pero que ellos pretenden hacer pasar como reales e históricos. Ahora bien, el cuestionamiento frente a Rawls sería diferente, porque alguien podría preguntarse, ¿para qué me sirve qué acuerdo hubiera firmado en ciertas condiciones ideales que se encuentran por completo alejadas de lo que es mi vida presente? Pero a Rawls no le afectan este tipo de objeciones porque a él no le interesa defender la exigibilidad de cumplimiento de los arreglos que se derivarían de la posición teórica o ideal propuesta. Si él hace este tipo de ejercicios teóricos, se debe al valor de dicho recurso, ¿no?, como medio para poner a prueba la validez y corrección de algunas intuiciones morales fundamentales, según el concepto de ser humano del que él ha partido, de que somos personas racionales, morales y libres. El contrato tiene sentido fundamentalmente, diría Rawls, porque refleja nuestro estatus moral igual. La idea de que desde el punto de vista moral, la suerte de cada uno tiene la misma importancia. La idea de que todos contamos por igual. El contrato en cuestión nos sirve en definitiva para modelar la idea de que ninguna persona se encuentra inherentemente subordinada frente a las demás. En este sentido, el contrato de Rawls, de un modo bastante intencionado, representa un único lado de la naturaleza y de la condición humana. La situación en la que esto ocurre no es realista, porque no intenta hacerlo. Además, ni siquiera es realizable en ningún modo posible. Pero tampoco existe razón para que deba ser así. El contrato propuesto por Rawls tiene un sentido, dijéramos, contrafáctico, utópico. Es decir, el contrato y los términos de ese contrato y los principios que ese contrato establece nos permite criticar la situación presente, las situaciones fácticas presentes, desde el punto de vista de lo que sería una sociedad justa, contrafáctica, ideal, en la que todos seamos respetados sin discriminación alguna, debido a nuestra condición de ser personas racionales, libres e iguales. Entonces, en el caso de Rawls, la pregunta fundamental sería esta: ¿cómo se puede conformar una sociedad justa si las personas se guiaran por la razón sin la interferencia de factores materiales o externos? ¿Qué tipo de principios de justicia establecería?
Entonces, estas es las preguntas que se plantea Rawls, ¿verdad? Y el objetivo último del contrato, pues, es establecer esos principios básicos de justicia. De lo que se trata es de ordenar la vida en sociedad, y para eso hemos de llegar a una concepción pública de la justicia. Esto significa a una concepción que pueda ser reconocida como mutuamente aceptable por todos sus miembros, cualesquiera que sean sus posiciones sociales e intereses particulares. Entonces, estamos ante el problema clásico, ¿no? ¿Cómo llegar a una, de toda la tradición del contrato social, cómo llegar a un acuerdo unánime sobre aquellos principios que han de organizar y encauzar los desacuerdos y los conflictos de intereses? El problema de la justicia surge, según Rawls, de las pretensiones incompatibles de los beneficios de la cooperación social. Surgen del desacuerdo entre los actores. El problema podría solucionarse, por tanto, si el desacuerdo pudiera transformarse de un modo más apropiado en acuerdo. Un acuerdo o contrato entre aquellos interesados en lo referente a la distribución adecuada de los beneficios, o más bien a los principios adecuados que deberían regular la distribución. La intuición básica de esto es que lo que es acordado por todos los interesados, bajo condiciones ideales apropiadas, puede ser considerado como un rasgo definitivo de justicia. Son principios que no se orientan a resolver casos particulares, problemas cotidianos de justicia, sino que lo que se trata de determinar son los criterios destinados a aplicarse en relación con la estructura básica de la sociedad. Instituciones fundamentales, derecho, constitución, familia, economía, política. La estructura básica abarca, pues, las instituciones sociales más importantes. La constitución y los elementos principales del sistema económico y social, así como la infraestructura socioeconómica política. Entonces, para diseñar este acuerdo no se puede partir de los sujetos o agentes, tal y como en realidad son, o tal y como se comportan realmente en la sociedad. Si partimos de esta situación, no hay ninguna probabilidad de que ellos pudieran alcanzar este acuerdo, porque este estaría en gran medida influido por las competencias a la hora de negociar y de los poderes desiguales de negociación. Cualquier acuerdo sería impredecible, y en la medida en que reflejaría un poder de negociación desigual o asimétrico, no hay razón para pensar que sería justo. Para hacer este razonamiento, para tratar de imaginar qué acuerdo mantendrían, es necesario realizar un experimento mental, o un ejercicio de abstracción que asuma, más allá de las diferencias empíricas de los individuos, su carácter igual como personas racionales y libres. Entonces Rawls va a adoptar el método del constructivismo kantiano, el cual no hace uso de ningún estado de naturaleza, que era un dispositivo teórico que utilizaban las otras teorías del contrato social. En la teoría de Rawls, que es una teoría de la justicia, las partes contratantes imaginarias tienen que encontrar un modo de solucionar un conflicto de intereses. Y esto no porque no tengan intereses en común, sino porque son sus intereses en conflicto los que dan lugar al nacimiento de la justicia. Se trata, por lo tanto, de encontrar un procedimiento formal que, más allá de las diferencias y por particularidades que manifiestan la diversidad de individuos que componen la sociedad, posibilite un acuerdo sobre los principios de justicia que deben regir la sociedad. Entonces, el método, dijimos, se denomina constructivismo kantiano. ¿Y en qué consiste el constructivismo kantiano? Consiste en especificar una determinada concepción de la persona e intentar derivar de ella los principios de la justicia a través de un proceso de construcción racional, formal. El elemento o recurso o dispositivo conceptual que le va a permitir dicho procedimiento
es decir, el elemento mediador entre su concepción de la persona y los principios de la justicia, es lo que Rawls llama posición original o situación inicial de igualdad y libertad, que se correspondería más o menos al estado de naturaleza del contractualismo clásico, y es donde se van a elegir los principios que han de regular la concepción de justicia de una sociedad bien ordenada. Dice Rawls, una doctrina kantiana hunde el concepto de justicia a una determinada concepción de la persona, y esta concepción contempla a las personas como a la vez libres e iguales, como capaces de actuar tanto razonable como racionalmente, y por ello como capaces de tomar parte en una cooperación social entre personas así consideradas. Fíjense que él habla de razonable y racional. ¿Cuál es la diferencia entre razonable y racional? Es la misma diferencia entre lo bueno y lo justo. Por racional se entiende aquella acción dirigida a la satisfacción de los deseos o fines de un agente, lo que en la terminología de Max Weber equivaldría a razón instrumental. Los intereses o fines de los otros entran en consideración únicamente como factores que puedan afectar o promover mis propios intereses, de lo que yo considero bueno para mí, y lo cual me obliga a adoptar determinadas estrategias en orden a poder realizarlo más efectivamente. Eso es racional. Por razonable se entiende, por el contrario, el reconocimiento del ejercicio de los fines propios a la luz de los fines moralmente justificados de los otros. Incluye consideraciones sobre un determinado tipo de fines morales. Supone que la gente está dispuesta a gobernar sus acciones por un principio de equidad, desde el que él y los demás pueden razonar en común. Esta capacidad para actuar racional y razonablemente es manifestación del carácter moral de las personas como entes libres e iguales, y se corresponde a sus dos poderes básicos: poseer un efectivo sentido de la justicia, capacidad para comprender, aplicar y actuar a partir de y no en acuerdo con principios de la justicia, y la capacidad para formar, revisar y ejercer racionalmente una concepción del bien. Se ha dicho que los principios se eligen para una sociedad bien ordenada. Esto es otro concepto importante. Las sociedades bien ordenadas, a well-ordered societies, dice Rawls, son aquellas que gozan de determinadas características ideales donde predominan las circunstancias de justicia. Una sociedad bien ordenada es aquella que está orientada a promover el bien de sus miembros. Una sociedad donde priman las condiciones de justicia es aquella en la que no existe ni extrema escasez ni una abundancia de bienes, en donde las personas son más o menos iguales entre sí en cuanto a sus capacidades físicas y mentales, y también vulnerables frente a las agresiones a los demás. En definitiva, una sociedad bien ordenada viene a ser algo así como un tipo ideal de sociedad justa, cuyos rasgos más importantes se derivan de la necesaria extensión o prolongación de la personalidad moral al marco de la sociedad. Entonces no existe en esas sociedades bien ordenadas un criterio independiente de justicia que se imponga, sino que este siempre es resultado del procedimiento que se propone a través del contrato. En dichas sociedades está incorporada una justicia procedimental pura, que es la justicia de los principios elegidos por los miembros de la sociedad según el procedimiento contractual, a partir de la posición original desde la que se acuerdan los principios de justicia. Pero estos no operan solo en la posición original, pues una vez que estos son incorporados a la estructura básica de la sociedad, van a operar a su vez como las restricciones necesarias para regular todo ulterior proceso o actividad social.
Los principios de la justicia encarnarán una forma ideal de organización de la estructura básica. Y esta es la única forma de garantizar que lo razonable se imponga a lo meramente racional, lo justo a lo meramente bueno para mí. Bueno. Pero para hacer el contrato posible, ya Rawls introduce estos conceptos que he mencionado antes. Posición original, entre comillas. Pero introduce otro, velo de la ignorancia, entre comillas. Veamos esos dos conceptos. La posición original y el velo de la ignorancia. La posición original es una mera situación hipotética o construcción heurística. Y está en la línea del estado de naturaleza del contractualismo clásico, pero con la gran diferencia de reunir una sofisticada acumulación de elementos inspirados en el esquema de la teoría de los juegos o de la decisión racional en general. Se trata de plantear aquella situación ideal donde se compatibilicen las dos capacidades o poderes de la personalidad moral de los individuos que van a realizar el acuerdo, lo racional y lo razonable, y que van a elegir los primeros principios de justicia que han de regular una sociedad bien ordenada. Entonces, la posición original trata de encarnar ambas capacidades en los distintos elementos formales que la configuran, pero buscando que lo racional, o sea, la búsqueda teleológica del propio bien, se subordine a lo razonable, la búsqueda del bien común, mediante unas determinadas restricciones a la promoción del propio interés, o teoría del bien de cada uno, garantizando así un resultado equitativo, una justicia como imparcialidad, una justicia como equidad. En el esquema conceptual de la posición original, las partes aparecen motivadas para promover su propia concepción del bien, pero sometidas a una serie de condicionantes formales que les fuerzan a mantenerse en el umbral de la imparcialidad. Y con este fin, Rawls introduce el concepto de velo de la ignorancia. Este es un concepto clave de la teoría de Rawls, porque a través de él se hace posible la unánime elección de una determinada concepción de la justicia. Rawls lo define así, este velo de la ignorancia. Nadie conoce su lugar en la sociedad, su posición o clase social. Tampoco conoce cuál será su suerte en la distribución de talentos y capacidades naturales, su inteligencia y su fuerza, etc. Igualmente, nadie conoce su propia concepción del bien, ni siquiera los rasgos particulares de su propia psicología. O sea, gracias al velo de la ignorancia, los contratantes rawlsianos en esa situación hipotética ideal son inconscientes no solo de algunos atributos de sí mismos que les podrían conferir un poder especial, sino también de lo que Rawls denomina su concepción del bien, es decir, de los fines que ellos desean perseguir a lo largo de sus vidas. En estas condiciones, Rawls sostiene que la razón de todos los contratantes es disfrutar en la mayor medida posible los llamados bienes sociales primarios. Esto es, cosas que toda persona racional supuestamente quiere, porque por lo general tiene un uso, por distinto que sea el proyecto de vida de la persona racional en cuestión. Entre ellos cabe destacar los derechos y libertades, poderes y oportunidades, ingresos y riqueza. Cuestiones todas ellas que durante mucho tiempo han sido un lugar de conflicto, tanto en el plano real como en el plano teórico. Los bienes primarios, primary goods, son aquellos bienes que se consideran son los más deseados, más por exceso que por defecto, y ello como consecuencia de su instrumentalidad para satisfacer la consecución de las distintas metas o proyectos básicos de la vida de los distintos individuos. Los planes de vida,
los cuales dotan de sentido a la existencia en sociedad y dentro de los cuales se encausa la armoniosa satisfacción de los intereses de las personas. Aunque los distintos planes de vida varían según las distintas capacidades, deseos o metas finales de cada uno, todos ellos requieren para su ejecución de determinados bienes primarios. O sea, a pesar de que los contratantes ignoran su concepción del bien, saben perfectamente que estos bienes primarios son absolutamente imprescindibles para llevar a cabo sus planes de vida y que a mayor cantidad de los mismos cabe esperar un plan de vida más completo y satisfactorio. Y por eso se ven motivados a realizar el contrato. Lo que las partes contratantes saben en esta posición o situación original es que su sociedad está sometida a circunstancias de justicia, a conflicto de intereses, que ellos mismos son individuos que persiguen ciertos fines y que en esa medida deben buscar en su calidad de seres racionales disfrutar lo máximo posible de los bienes sociales primarios. Tampoco el velo de la ignorancia impide el conocimiento de los hechos generales sobre la sociedad, como las cuestiones políticas y los principios de la teoría económica, ni el de las bases de la organización social, ni el de las normas psicológicas que afectan o caracterizan al ser humano. En definitiva, todo lo necesario para poder estar en condiciones de tomar una decisión por unanimidad que permita establecer unos principios de justicia con vigencia perpetua o atemporal, dice Rawls. En resumen, con el velo de la ignorancia se trata de elaborar una construcción racional que permita que toda persona, por el hecho de ubicarse detrás de las restricciones de la posición original, pueda hacer suyos inmediatamente los principios elegidos en la misma, manifestándose así su autonomía plena dentro de una sociedad bien ordenada. La razón del velo de la ignorancia no solo radica en mostrar a las partes contratantes como seres racionales, libres e iguales, sino en poner de manifiesto también el carácter práctico y el papel social que debe cumplir toda la concepción de la justicia. Constituir un punto de vista compartido por todos los ciudadanos de una determinada sociedad, a pesar de las distintas concepciones o convicciones morales, filosóficas o religiosas, y las diversas concepciones del bien concretas que puedan sostener en cada momento. O sea, de esta manera, con el velo de la ignorancia, las partes en la posición original se proponen alcanzar un acuerdo capaz de considerar imparcialmente los puntos de vista de todos los participantes. Y entonces se llega sobre esa base y sobre esas condiciones de esa situación ideal de contrato que plantea Rawls, se establecen, o él establece los principios básicos de justicia. ¿Y cuáles son estos principios básicos de justicia? Que se acordarían en estas condiciones. El primero sería el siguiente: cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas iguales, que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás. Cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas, igual que sea compatible, de libertades básicas iguales, que sea compatible con un esquema semejante de libertades para todos los demás. Rawls estaría haciendo aquí referencia no a todo tipo de libertades, sino a las libertades civiles y políticas, propias de las democracias occidentales: derecho al voto, al debido proceso, a la libertad de asociación, de expresión, etc. Segundo principio de justicia:
las desigualdades sociales y económicas, habrán de ser conformadas de modo tal que, a la vez que se espere razonablemente que sean ventajosas para todos, se vinculen a empleos y cargos asequibles para todos. O sea que las desigualdades sociales y económicas se esperan, habrán de ser conformadas, pero de tal manera que se espere razonablemente que sean ventajosas para todos, o sea, no afecta a los más vulnerables. Y por lo tanto ve que se vinculan a empleos y cargos asequibles para todos. El primer principio es un derivado lógico del presupuesto según el cual los agentes que participan de la posición original desconocen los datos vinculados con su propia concepción del bien. La ignorancia de estas cuestiones les lleva a preocuparse por el derecho a la libertad, en un sentido amplio. Tales agentes van a estar interesados en que cualquiera que sea su concepción del bien que terminen adoptando, las instituciones básicas de la sociedad no les perjudiquen o discriminen o les limiten sus libertades. El segundo principio es también llamado principio de la diferencia y es el que gobierna la distribución de los recursos de la sociedad. Si el primero se vincula a la idea de libertad, este segundo principio se vincula a la idea de igualdad. Si el primero resultaba de la ignorancia de los agentes respecto a su concepción del bien, el segundo principio se deriva de la ignorancia de datos como la posición social y económica o los talentos de cada uno. Entonces, en esa situación, todos van a querer una situación que, aunque haya desigualdad, no perjudique a los más vulnerables o a los que están en una posición en desventaja. Este principio de diferencia implica una superación de una idea de justicia distributiva corriente en sociedades capitalistas contemporáneas. Porque ¿cuál es la idea común de la idea de justicia distributiva? La idea común dice que lo que cada uno obtiene es justo si es que los beneficios o posiciones en cuestión son asequibles para los demás. Este esquema de justicia se encuadra en lo que se denomina igualdad de oportunidades, que implica que al principio de la carrera competitiva por los recursos, todos tienen iguales oportunidades, sin considerar las posiciones desiguales de poder y riqueza, que ya les dan ventajas a unos pocos al comienzo de dicha carrera. Igualdad de oportunidades sí, pero también igualdad más o menos de condiciones de punto de partida, porque si igualdad de oportunidades, pero al comienzo de la carrera competitiva unos tienen mejores condiciones, pues a la larga eso va a empeorar las desigualdades. En cambio, el principio de diferencia de Rawls afirma por el contrario que las mayores ventajas de los más beneficiados por la lotería natural son justificables solo si ellas forman parte de un esquema que mejora las expectativas de los miembros menos aventajados de la sociedad. Esto es lo que algunos llaman prioridad de los más desaventajados, que resultaría muy diferente de los enfoques tradicionales sobre la igualdad de oportunidades. En esta visión de la prioridad, es más importante beneficiar a las personas cuanto peor es su situación. O sea, es interesante, ¿no? Porque está combinando Rawls el principio de libertad con el principio de igualdad, pero donde la igualdad va más allá de la mera igualdad de oportunidades y donde está de alguna manera tratando de que los más aventajados también se solidaricen con los menos aventajados, ¿verdad? Y puedan entonces mejorar su situación, con lo cual se justificaría el papel, un esquema de distribución
del ingreso, distribución de la riqueza en un estado clásico de bienestar, que es lo que tiene en la mente Rawls, un estado de bienestar keynesiano, donde se compaginan libertades civiles y políticas, pero donde también se compagina la intervención del Estado para regular y para subsanar aquellas fallas del mercado y posibilitar también una cierta distribución del ingreso que mejore la vida de los menos aventajados. Y eso, Rawls es un liberal, es un liberal. No es un neoliberal, pero sí es un liberal, lo cual nos indica que hay distintos tipos de liberalismo. El neoliberalismo no es todo el liberalismo, ¿no? El neoliberalismo es un tipo de liberalismo, pero que no tiene este sentido de justicia que le quiere imprimir Rawls al liberalismo. O sea, para Rawls, las violaciones a una idea estricta de igualdad, o sea, permitir y aceptar ciertas desigualdades, solo son aceptables en el caso de que sirvan para agrandar las porciones de recursos en manos de los menos favorecidos, y nunca en el caso en que las disminuyan. O sea, para Rawls, esta concepción es más estable que la que presenta la mera noción de igualdad de oportunidades. La idea de estabilidad se refiere a que la idea de justicia debe resultar psicológicamente estable en cuanto a que genere el menor grado posible de resentimiento o sensación de ser inequitativamente tratado. El principio de mera igualdad de oportunidades resulta inestable dado el malestar que puede generar el hecho de que aquellos favorecidos por meras contingencias naturales resulten finalmente recompensados por el sistema de instituciones. Vemos en Rawls entonces un compromiso con la igualdad. Es un liberal, pero que tiene un compromiso con la equidad, con la igualdad. La descripción que hace Rawls de los agentes en la posición original como individuos que desconocen los rasgos básicos de sus biografías, torna visible la intuición fundamental de su propuesta. Esta dice que una teoría de la justicia no merece ser reconocida como tal si permite que las personas resulten beneficiadas o perjudicadas por circunstancias ajenas a su voluntad. Esto es, por circunstancias ajenas a sus propias elecciones. La tradición del pensamiento igualitario ha sostenido que una sociedad justa debe tender, en lo posible, a igualar a las personas en sus circunstancias, de modo tal que lo que ocurre con sus vidas quede bajo su propia responsabilidad, siempre que tengamos más o menos circunstancias similares en el punto de partida. Ya cada quien, qué ocurra después y qué haga yo con mi vida, eso ya es otro problema. Por ejemplo, ¿no? Se podría afirmar que es moralmente arbitrario el hecho de que una persona nazca en el marco de una familia rica o pobre, o dentro de un ambiente cultural estimulante o poco estimulante. De la misma forma, resulta moralmente arbitrario que una persona aparezca dotada con enormes talentos y otra con muy pocos talentos, o que alguien carezca de ciertas capacidades básicas, o que un determinado sujeto tenga un carácter tal o cual. Estos hechos son arbitrarios desde el punto de vista moral, dado que los individuos que resultan beneficiados o perjudicados por ellos no han hecho nada para merecer tal suerte o desgracia. Son hechos que, como dice Rawls, se deben exclusivamente a la lotería natural, a los azares de la naturaleza. Ahora bien, si una persona igualada en circunstancias con las demás, o equiparada en circunstancias con las demás, decide vivir en un completo ascetismo, o alcanza un nivel de vida menor que el promedio porque prefiere el ocio frente al trabajo, luego estas situaciones no son consideradas moralmente reprochables, dado que son el mero producto de las elecciones de la gente. La idea es que cada quien debe aceptar pagar el costo de las elecciones por las que se inclina,
En el ideal de la concepción liberal, los individuos deben ser considerados responsables de sus acciones y no meras víctimas de su destino a las cuales el Estado siempre debe apoyar. Los distintos autores liberales, tanto los más igualitarios como los que no lo son, reconocen como obvia la existencia de esta lotería natural, de estos azares que provocan que las vidas de algunos sean mucho más afortunadas que las de otros. Pero difieren a la hora de considerar el modo en que una sociedad justa debe responder ante estas circunstancias. Para los ultraliberales, o para los liberales radicales, no corresponde que la sociedad intervenga para intentar remediar o suprimir circunstancias como las mencionadas. O sea, para ellos no es tarea de una sociedad justa la de tratar de remediar hechos como los mencionados, aun cuando aquellos deban lamentarse, aun cuando sean capaces de dar lugar a desigualdades muy dolorosas, pero todo remedio estatal e institucional resultaría peor que la enfermedad misma, dicen estos ultraliberales. La pretensión de que una agencia del Estado, una agencia dotada de poder coercitivo, resuelva tales males, dicen ellos, abriría las puertas a la aparición de una entidad omnipresente, intrusiva en la vida privada de cada uno. Entonces, claro, la pregunta es, bueno, ¿cómo establecer y justificar los límites del intervencionismo del Estado? ¿Cómo impedir que este ente con poderes coercitivos se inmiscuya sobre los mínimos detalles de nuestras vidas, una vez que lo autorizamos a actuar frente a desigualdades como las referidas? Son las preguntas que se hacen estos autores. Rawls, por su parte, defiende una postura contraria a esta. Para él resulta obvio, por una parte, que las arbitrariedades morales no son justas o injustas en sí mismas. No hay por qué reprocharle a la naturaleza el que nos haya favorecido o desfavorecido en nuestras asignaciones o en nuestros talentos iniciales. Sin embargo, en su opinión, sí tiene sentido hacer una evaluación sobre la justicia o injusticia de las instituciones básicas de nuestra sociedad. La naturaleza no es justa o injusta con nosotros. Lo que es justo o injusto es el modo en que el sistema de instituciones procesa estos hechos de la naturaleza. Y ahí surge la afirmación que decíamos antes de que la primera virtud de cualquier sistema social ha de ser la justicia. ¿Solo existen desigualdades por razón de las circunstancias naturales? Para algunos autores existen tres fuentes fundamentales de desigualdad, vinculadas a hechos ajenos a las voluntades individuales. Las discriminaciones de raza, de género, fundamentalmente, la clase y los talentos. En cuanto a las primeras, en cuanto a las discriminaciones, parece que actualmente hay un consenso o acuerdo sustantivo en que, bueno, el tema de la igualdad de género, ¿no? En el caso de la igualdad, y también en el caso del antirracismo, ¿verdad? Del rechazo al racismo. Hay un consenso, acuerdo, ¿verdad?, en que las distintas razas y los géneros merecen recibir un tratamiento igualitario. En cuanto a la segunda fuente de desigualdad, la clase, es la que tiene que ver con las ventajas hereditarias, tanto en la posesión de recursos como en el acceso a los medios para obtener las calificaciones para las posiciones abiertas a competencia. Aquí hay que considerar las diferencias de clase, las cuales son transmitidas a los individuos fundamentalmente a través de sus familias. Aquí los acuerdos parecen resultar más difíciles que los casos de discriminación, y los diferentes autores igualitarios, aunque están de acuerdo en que hay que igualar a los individuos en este aspecto, en cuanto al aspecto de clase, difieren en cuanto a las respuestas de cómo hacer esta igualación. Porque finalmente, bueno, sería tocar el tema de la propiedad privada de los medios de producción, lo cual nos lleva de alguna forma a romper con el sistema capitalista, lo cual los liberales, todos los liberales, incluyendo Rawls, no están dispuestos tampoco a aceptar.
Y finalmente están las desigualdades de talentos y habilidades y de habilidades diferentes entre las personas. Entonces, para el igualitarismo y desde la postura de Rawls sobre la teoría de la justicia, los talentos han de ser considerados como un mero producto de la lotería natural. Algunos han sido favorecidos y otros perjudicados en la asignación inicial de recursos internos, pero el sistema de instituciones no debe de hacer cargar a los individuos con el peso de tal situación. Una vez admitido que la sociedad justa debe reaccionar frente a tales circunstancias arbitrarias desde un punto de vista moral, hay que precisar con detalle cuáles son esas circunstancias arbitrarias. Pero la línea entre lo que son circunstancias arbitrarias y elecciones no es tan fácil de trazar en este sentido. Bueno, ¿está claro hasta acá? Solamente quería terminar con el último Rawls, el Rawls del otro libro, del liberalismo político. Hemos explicado el Rawls de la teoría de la justicia, pero esta es la segunda gran obra del Rawls, que es el liberalismo político de 1993, donde algunos dicen que hay una rectificación de Rawls respecto de su teoría de la justicia. ¿Y cuál es la principal rectificación? Bueno, la principal rectificación es que Rawls entiende que su teoría de la justicia, que él la basaba en una fundamentación filosófica, en una filosofía, no tiene por qué ser aceptada por todos los miembros de una sociedad, sobre todo en sociedades plurales, multiculturales, como son las sociedades occidentales del norte, ¿no? Son sociedades multiculturales donde coexisten una diversidad de comunidades, diferentes formas de vida, con diferentes cosmovisiones. Y lo que pasa es que se da cuenta Rawls que su propuesta de justicia estaba construida desde supuestos filosóficos occidentales y desde supuestos filosóficos sobre todo que provenían de la Ilustración europea, y que por lo tanto tratar de imponer su concepción de justicia en una sociedad multicultural donde compiten diversas cosmovisiones resultaría un poco totalitario, tratar de imponer su propia de justicia, por lo cual él va a abogar para que entonces se establezca un diálogo entre las distintas cosmovisiones o doctrinas abarcativas sobre la justicia de las diferentes tradiciones culturales y se llegue a un consenso superpuesto que permita por lo menos llegar a acuerdos para construir una sociedad más justa. Bueno, hasta aquí voy a terminar la conferencia y respondo las preguntas. Muchísimas gracias, estimado doctor Héctor Zamur, por esta interesante ponencia sobre teorías de la justicia, definición judicial, teorías de John Rawls. Bueno, vamos a pasar en este momento al espacio de interrogantes, como siempre lo hemos hecho en otros espacios, en otras charlas virtuales. Tenemos por acá algunas ya interrogantes que se han estado colocando en el espacio de chat, que está ubicado en la parte inferior derecha de su pantalla, a la cual yo voy a proceder en este momento a dar lectura de forma ordenada, tal cual se han ido colocando las interrogantes, y voy a mencionar los nombres de los participantes que han efectuado dichas consultas o dichas interrogantes. Y bueno, la primera interrogante que tenemos en este momento es por parte del licenciado, precisamente el licenciado Fernando Martín Galo, quien ya lo conocemos nosotros, ha sido parte de nuestro equipo de profesionales de acá de la Escuela Judicial,
Y dice la primera interrogante. Bueno, el licenciado Galo ha colocado 3 preguntas y voy a proceder a dar lectura a la primera. La primera pregunta dice: ¿pueden servir a los jueces estas ideas de la justicia para justificar acciones afirmativas a favor de las mujeres? Por ejemplo, la jurisdicción especializada. Bueno, a favor de la mujer, por supuesto, a favor de los más desaventajados y a favor de las víctimas de los sistemas sociales. Yo creo que eso es lo que está tratando de Rawls de decir, ¿verdad? Que el derecho, las leyes, pues orienten justamente a promover la justicia en el sentido como él entiende, ¿no? Y sobre todo la atención a los más desaventajados. Muchísimas gracias, doctor. Voy a proceder a leer la segunda interrogante que nos hace el licenciado Fernando Galo. Y dice: ¿cree usted que estos argumentos de teoría de la justicia podrían ayudar a que los jueces sean más activos en la defensa de los derechos socioeconómicos? Definitivamente. Si seguimos que los dos principios que establece Rawls, uno es el principio de libertad o de libertades, que debe garantizarse en todo momento, ¿verdad?, por los jueces, pero también el principio el principio de diferencia, que se refiere al tema de las desigualdades al daño que eso ocasiona a los más desaventajados, ¿verdad? Entonces todo lo que tiene que ver con los derechos socioeconómicos de la gente y aliviar su situación socioeconómica, tratar entonces de aminorar el daño de las desigualdades, es muy importante que se tomen en cuenta. Gracias, doctor. Y la última interrogante que nos hacía el licenciado Fernando Martín Galo dice de la siguiente manera: ¿tiene usted una opinión sobre si la Constitución salvadoreña diseña un modelo de estado de bienestar? Pues según cómo se lea y cómo se interprete, pero ahí tiene un principio fundamental, ¿no? Plantea que la persona es el fin último del Estado. ¿Correcto? Y plantea toda una serie de derechos y deberes importantes, ¿no? Incluso plantea todo el tema de la función social de la propiedad. O sea, de alguna forma plantea una serie de normas que de alguna pueden posibilitar que se construya un estado de bienestar, un estado que combine libertad con igualdad en el sentido rawlsiano. Da para mucho la Constitución en este sentido. Muy bien. Le agradecemos al licenciado Fernando Galo, quien le enviamos un cordial saludo, a estar pendiente de nuestras charlas virtuales, ¿verdad? Y que a menudo ha ido participando en nuestros webinarios. Vamos a continuar dando lectura a las interrogantes que han colocado nuestros participantes de este webinario. Manuel Someta nos dice: ¿tiene alguna relación la teoría de Rawls con el sistema de ponderación y racionalidad de Robert Alexy? Específicamente en la valoración de Rawls sobre la desigualdad frente a la concepción de Alexy de la necesidad de valorar los derechos como principios. Sí, no conozco a Alexy, el que menciona el autor, para hacer la comparación. No conozco al autor que menciona, para poder responderle adecuadamente. A ver si nos puede colocar, el licenciado Someta nos pudiese colocar el nombre completo del autor, tal vez a lo mejor ahí se pudiese. Bueno, voy a continuar con la siguiente interrogante. El licenciado Carlos Rivera nos dice: buenas tardes, doctor.
¿cómo se puede iniciar en base a esta teoría que considero muy idealizada en relación a los estándares psicológicos y filosóficos que pide a los sujetos, en vista que en nuestra realidad los más aventajados no buscan ese equilibrio entre lo razonable y lo racional, y considero no ser una cuestión de solidaridad, sino más bien un deber de todos los individuos en base al contrato social que todos como miembros de la sociedad aceptamos, y que al ver nuestro entorno social, a mi criterio, no iniciamos aún ese proceso de igualdad desde quienes administran el Estado, que lastimosamente sí se observa las líneas de nepotismo actuales dentro del Estado, nos termina perjudicando, porque lo que ocasiona es empleados públicos que de una u otra manera se vuelven monótonos, no salen de su zona de confort, y en la vida el que no sale de su zona de confort no avanza. Ahora, desde una perspectiva en macro, sí tenemos un sistema con personas que no les interesa ir por la mejora de la sociedad, que son piezas y ahí termina la interrogante o el argumento que nos expresa el licenciado Carlos Rivera. No sé si podemos comentar sobre este planteamiento, doctor. Sí, bueno, tiene razón, ¿verdad? Si nos vamos a la realidad fáctica y a los comportamientos reales de los funcionarios del Estado, de los miembros de la sociedad, de los diferentes estratos, bueno, parecería como que lo de Rawls es un cuento de hadas, ¿verdad? Porque la gente en la realidad se mueve con intereses y buscando su beneficio personal. Ya no es solamente individual, sino que también de grupos o de partidos o de... Entonces sí, lo que decía al principio, Rawls plantea su propuesta de justicia sobre la base de ese contrato idealizado, donde las personas hacen caso omiso de sus posiciones y de sus concepciones del bien, en ese velo de la ignorancia que él propone, ¿verdad? Con el fin de proponer una situación utópica, contrafáctica, que permita criticar las situaciones actuales y por lo tanto propiciar su transformación. Una sociedad bien ordenada, que se rige por estos principios de justicia, ¿verdad? Pues justamente lo que quiere hacer Rawls es mostrarla como un ejemplo de lo que no debería ser, de lo que debería ser la sociedad actual, ¿no? Y mostrar la necesidad, por lo tanto, de su transformación y de modificar sus instituciones, en el sentido de que hagan posible la justicia como la entienden, ¿no? Bueno, el video se me ha un poco complicado acá ahorita, pero ahorita vamos nuevamente a tratar de conectarnos. Bueno, ¿me logra escuchar, doctor? Sí, claro que sí. Bueno, lo veo, pero lo escucho. Muy bien. Tengo un problemita técnico con mi cámara web. Al parecer se me ha quedado congelada. Pero bueno, voy a continuar dando lectura a las interrogantes que nos han hecho los participantes. Vamos a leer también una pregunta del licenciado Mario Ernesto. Estimado doctor Samur, ¿por qué John Rawls solo considera al juzgador como representante de una institución social como lo es el Poder Judicial? No necesariamente, ¿verdad? No necesariamente, ¿no? Como ser humano, bueno, puede participar de diferentes roles y ejercitar diferentes acciones en la sociedad. Ahora, en cuanto juzgador, en cuanto juez, bueno, pues él tiene un rol especial y tiene unas normas y unos procedimientos a los cuales debe regirse, ¿verdad? Con los cuales se rige, según está establecido en las normas y en las leyes. Pero no necesariamente lo considera solo como representante del Poder Judicial. Lo que sí le diría a Rawls, como siendo el juzgador y siendo juez y siendo parte del Poder Judicial, bueno, es que de alguna forma se asuman estas ideas de justicia,
y en su jurisdicción, bueno, a tratar de aplicar, ¿verdad?, estos principios de justicia. Con la idea de, bueno, para decir en otros términos, lo que Rawls propone es una idea de justicia a la cual las leyes deben de tratar de acercarse, ¿no? Si lo queremos juzgar así, Rawls no sería un positivista jurídico. O sea, para Rawls la norma jurídica positiva no necesariamente es justa, solamente por ser positiva y válida, sino que tiene que ajustarse a unos estándares de moralidad y de eticidad, legitimidad, ¿no? Que es lo que él pretende brindar con sus principios de la justicia. Y toda ley y toda acción judicial pues debe de alguna forma tratar de encarnar esos principios de justicia que los deriva de Kant, pero que es el procedimiento similar a lo que hace el justnaturalismo, tratar de establecer unos principios morales éticos a los cuales debe de ajustarse el derecho positivo, para hacer un derecho justo, no simplemente válido. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a continuar dándole lectura a las interrogantes. Les pido disculpas a los asistentes si no me logran ver en video porque tengo un breve problema técnico de mi cámara web. Voy a tratar de completar la lectura del licenciado Carlos Rivera, a quien le enviamos un cordial saludo por su planteamiento efectuado en este espacio virtual. Si tenemos un sistema con personas que no les interesa ir por la mejora de la sociedad, que son piezas de un engranaje social complejo, y más bien estos solo ven el salario más no la función social, ¿cómo cambiamos a partir de esta teoría nuestra sociedad? He aprendido que esa es la interrogante que hace, ¿cómo cambiamos a partir de esta teoría nuestra sociedad? Luego continúa diciendo, he aprendido que las antagonias, no deben verse como opuestos incompatibles, sino más bien como complementos, pues siempre existirán los poderes. Luego dice, ¿será que lo primero debe ser la reconciliación de los opuestos que generen discusiones no para atacar, sino para complementarse en base a los intereses de una sociedad, con intereses diversos, y crear los espacios necesarios para que en primer lugar los profesionales no nos eduquemos y luego practiquemos nuestras profesiones con ética y moralidad? Que pueda o no ser un ejemplo para la población general, o cómo podemos iniciar con una sociedad más justa, aplicando la teoría actual con la realidad que nos rodea. Sí. Bueno, eso de ponerse de acuerdo entre contrarios o personas o actores que tienen intereses contrarios, y donde hay un conflicto de intereses, ese es el problema, ¿no? Rawls apela a que por encima de las diferencias que tengamos de clases o de formaciones o de talentos, todos coincidimos. ¿En qué coincidimos todos? En que somos personas racionales, libres, y que por lo tanto y que tenemos una serie de una orientación básica al comportamiento ético, solidario. Es lo que cree Rawls. A lo mejor es muy optimista, ¿verdad? Porque tiene esa visión del ser humano, esa visión, ¿no? Que a pesar de nuestras diferencias y todo lo que podamos tener, ¿no? de poder, diferencias de poder, de riqueza, podemos llegar a ponernos de acuerdo si hacemos abstracción de esas cosas que nos diferencian y acordamos estos principios básicos de justicia. A lo mejor peca de ser un poco idealista, ¿no? Un poco ingenuo, de creer de que los seres humanos se pueden desprender de sus intereses, ponerse por encima de sus negocios o de sus empresas y pensar en nosotros, en el bienestar del otro. Eso es lo que está aquí en el fondo que se está discutiendo, ¿no? Las críticas que se hacen a Rawls en este sentido van ahí, ¿no? Que eso que él propone no es posible en una sociedad capitalista, ¿verdad?
porque implica, bueno, que los más poderosos y los grupos con mayor riqueza de alguna forma piensen en la lógica contraria a lo que el mismo sistema capitalista les demanda, ¿no? Pero Rawls cree que sí, ¿no? Él es optimista, cree que como en el fondo somos personas racionales, morales, libres, y que por lo tanto sí podemos, si hacemos caso omiso y ponemos un poco entre paréntesis nuestros intereses particulares, podemos llegar a acuerdos que establezcan los principios de justicia de una sociedad bien ordenada. Eso es lo que se está pidiendo, por ejemplo, cuando se le pide en este debate de los últimos años, ¿no? Cuando se habla de la reforma fiscal y se le pide a las clases más pudientes que paguen más impuestos, o que se impongan impuestos más progresivos, que los que tengan más paguen más, los que tengan menos paguen menos, que iría en la línea de políticas o medidas que Rawls propondría para aliviar las desigualdades y los problemas de los más desaventajados. Bueno, pues se ve que hay mucha resistencia, ¿verdad?, en las clases, en estas clases, ¿verdad? Y se resisten a pagar más impuestos, o se resisten a poder ser un poco más solidarios con la gente más vulnerable, se aferran a un modelo económico competitivo, neoliberal, ¿verdad? Se resisten a dejarlo. Entonces uno dice, bueno, pues justamente lo que nos estaría pidiendo es una reforma del sistema, no tanto una revolución, sino una reforma, un estado de bienestar, siempre dentro de un sistema capitalista, pero donde hay un poco más de solidaridad de los grupos más poderosos respecto a los menos poderosos, y se implementen políticas distributivas, pues, que permitan el bienestar y el bien común. Puede parecer ingenuo, puede parecer utópico, pero eso es lo que está proponiendo Rawls en este sentido. Gracias, doctor. Me logra escuchar, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos a continuar con otra interrogante más. Bueno, nuevamente el licenciado Fernando Galo nos dice, estimado doctor, ¿cómo propondría usted que los jueces interesados en esta teoría de la justicia iniciaran y avanzaran en las lecturas, desde lo más simple a lo más complejo, para conocer y comprender con más claridad estos planteamientos? Bueno, Rawls es un autor que tiene mucho fundamento filosófico, es un filósofo político. Yo creo que los abogadas y los abogados deberían también de formarse en filosofía política y del derecho a fondo, estudiar toda la teoría clásica del contrato social, toda la teoría contractualista, y todo el tema de lo que es el liberalismo, ¿verdad? Y los distintos liberalismos que hay, para después ubicar a aquellos autores liberales que yo califico como liberales progresistas o igualitarios, frente a los neoliberales o ultraconservadores más ortodoxos. Entonces, para poder ubicar esta cuestión y entender mejor estos planteamientos. Esta es una teoría de la justicia no propuesta por un marxista, no propuesta por un socialista, no está propuesta por un autor norteamericano liberal, que aprecia mucho toda la tradición democrática liberal de la sociedad norteamericana, y que él piensa que se puede hacer un tipo de sociedad democrática libre, pero que también sea justa. Algo similar a lo que está defendiendo hoy, por ejemplo, un eterno candidato en Estados Unidos, pero que no logra llegar, como Sanders, que él se autodenomina socialista, pero no es socialista, no, que es un socialdemócrata, que justamente está propiciando que Estados Unidos se convierta en un estado de bienestar y que atienda los graves problemas de desigualdad y equidad. Pero va en esa línea de Rawls, ¿verdad? Pero que es contrario a las políticas más
más liberales, ortodoxas, como las que está sosteniendo el presidente Trump actualmente en Estados Unidos y todo el grupo ultraconservador. Yo hace unos meses escribí un artículo en la prensa gráfica, o hace poco, cuando hablaba de la renovación de los partidos tradicionales, a la derecha le decía que la derecha tiene que reconvertirse, ¿verdad? A un liberalismo más igualitario, en el contexto de una sociedad como la salvadoreña, que es una sociedad dividida, contrapuesta, con graves problemas sociales, que no es una sociedad bien ordenada, y abandonar los dogmas de la tecnocracia neoliberal, ¿verdad? Si es que se quiere reconvertir. Y en esa línea, a la medida que se reconvierten estos actores principales, políticos, y puedan llegar a acuerdos sobre lo que debe ser una sociedad bien ordenada, basada en los principios de justicia, bueno, podría ser un avance importante, ¿no? Pero necesita reconvertirse todos los actores sociales, porque también la izquierda necesita reconvertirse. Gracias, doctor. Vamos a ver, vamos a continuar con la siguiente interrogante. El señor Billy nos dice, doctor, ¿a qué se refiere? Ya que se lo escucho menos. Hola. Ya que lo escucho menos. Lo escucho. A ver. Vamos a ver, Dígame. ¿Me logra escuchar bien? Sí o sí. Okay, ¿O sí? perfecto. La pregunta la está escribiendo el señor Billy Escobar y nos dice, doctor, ¿a qué se refiere el alto nivel de abstracción, el concepto del contrato social en el que se reemplaza el pacto de la sociedad? O sea, es un contrato que es más una construcción racional que hace Rawls, imaginándose a actores que están desprovistos y que desconocen sus posiciones en la sociedad realmente, que no conocen cuáles son su posición social, que no conocen cuál es su biografía, que no conocen sus concepciones de bien, y que en esas condiciones ideales, abstractas, a qué tipo de acuerdo llegarían si se comportaran como personas racionales y morales. Y sobre esa base es que él deduce esos dos principios que mencioné antes. Entonces, la abstracción se refiere a eso, que no se trata de un contrato entre contratantes reales, sino que de un contrato hipotético, idealizado, para deducir de una visión moral del ser humano que proviene de Kant los principios de justicia para una sociedad bien ordenada. A eso se refiere la cuestión. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, doctor. Sí, perfecto. Y vamos con la última interrogante que la ha escrito el licenciado Fernando Galo. Doctor Samur, ¿hay casos prácticos de políticas públicas inspiradas en la teoría de Rawls que además se hayan confesado deudoras de su filosofía, o esta teoría solo ha servido en el plano de los debates académicos? Sí, bueno, ha estado en los debates académicos en su mayor parte, pero es muy difícil saber, ¿no? No lo he expresado abiertamente, pero si vemos a políticos norteamericanos o las posiciones que defienden, a veces posiciones liberales. Ahorita que hemos recuperado de nuevo la imagen y el audio. Solo para responder a la última pregunta del licenciado Galo, ¿hay casos prácticos de políticas públicas inspiradas en la teoría de Rawls que además se hayan confesado deudoras de su filosofía, o esta teoría solo ha servido en el plano de los debates académicos? Creo que mayormente en el plano de los debates académicos, pero yo creo que hay políticos, sobre todo en los Estados Unidos, que de alguna forma se han inspirado en estas teorías igualitarias, liberales, como la de Rawls. Y se ve, ¿no?, en las propuestas que ellos hacen de reformas del Estado, de reformas de las políticas que se aplican en los Estados Unidos, de sus críticas y debates que tienen con los republicanos. Son mayormente políticos demócratas,
pero que está en esta línea, ¿no? de un estado de bienestar que combine libertades con principios de igualdad y equidad, y donde propugnan que hay una mayor intervención del Estado. Entonces, en ese sentido, aunque expresamente no lo hayan dicho, pero sí se ve la influencia de las teorías de Rawls en este sentido, en esos planteamientos políticos. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, doctor Samur. Agradecemos mucho el habernos ofrecido, digamos, esta teoría, habernos expuesto esta teoría de la justicia y función social, la teoría de John Rawls, que no dudamos que ha sido de mucho aprecio por parte de la comunidad jurídica que se ha conectado en esta tarde del día jueves. No sé si existe en este momento, doctor, alguna especie de conclusión, alguna recomendación de su parte acerca de su teoría, acerca de la teoría que se ha expuesto esta tarde. Casi no lo escucho. Mencionaba si hará usted alguna especie de conclusión o alguna de lo que ha sido la exposición de esta tarde. No, solamente los invito a, bueno, primero les agradezco que me hayan escuchado, que hayan estado atentos, les agradezco sus preguntas y invitarlos a que lean, ¿verdad? Lean estos autores, está Rawls, pero también hay otros autores importantes que también les pueden ayudar a su función judicial. Está también el caso de Amartya Sen, está Martha Nussbaum, y hay otros autores que están en esta discusión, ¿verdad?, sobre el tema de la igualdad y de la justicia, y que hay un debate también en torno a estas posiciones. Entonces yo los invito a que lean estos textos y que lean a estos autores. Hay mucha información en internet sobre esto, sobre Rawls. Pueden también leer en Google, poner Rawls y van a encontrar una cantidad de artículos y estudios sobre Rawls. Y lo mismo ponen teorías de la justicia. Si ponen teorías de la justicia van a encontrar también otra cantidad enorme de bibliografía en internet que pueden también tener acceso a ella y ampliar más estos temas. Y muchas gracias por su atención. Compartido en esta tarde esta valiosa conferencia de teoría de la justicia y función judicial. Agradecemos a los participantes que han estado conectados esta tarde. Les invitamos a que no dejen de presenciar la próxima conferencia virtual sobre el efecto retroactivo de los cambios de jurisprudencia, la cual estaremos transmitiendo el próximo viernes 29 de marzo aquí en nuestra sala virtual, y va a estar a cargo del doctor Víctor Ferreres Comela, un extranjero, un especialista español, quien va a acompañarnos en esta conferencia. Vamos a estar enviándoles la invitación para que ustedes puedan registrar previamente en nuestra base de datos y puedan poder presenciar esta conferencia el próximo viernes 29 de marzo en 9 horas El Salvador, 16 horas El Salvador. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima conferencia virtual en este espacio virtual.